Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy en Anatomía veremos el tema 14. Hoy nos metemos con el sistema nervioso autónomo, el SNA. Es, esa parte de nuestro sistema nervioso que va un poco por libre, ¿no? Que funciona ahí en segundo plano, sin que tengamos que pensar, oye, corazón, late, o venga, a hacer la digestión. Caga. Exacto. Esas cosas que simplemente pasan. Y es que es súper importante, porque es el que se encarga de que nuestro cuerpo esté, digamos, equilibrado por dentro. Lo que los expertos llaman homeostasis. Sin eso, pues mal asunto. Así que hoy vamos a ver sus dos grandes equipos, el sistema simpático y el parasimpático. Y también uno más especializado, el sistema nervioso entérico. A ver si entendemos cómo se organiza el cuerpo para funcionar solito. Para situarnos un poco, recordemos que el sistema nervioso tiene como dos grandes áreas, ¿no? Una que recoge información, la sensitiva, y otra que da las órdenes, la motora. Pues bien, dentro de esa parte motora está el sistema somático, que es el que usamos para mover los músculos que queremos mover, como para andar o coger algo, y también para los reflejos. Y luego está el autónomo, que es el nuestro de hoy, el de las cosas que no controlamos a voluntad. Su objetivo principal, y esto es importante, es mantener la homeostasis, ese equilibrio interno. Y lo hace junto con el sistema endocrino, el de las hormonas. Ah, o sea que trabajan juntos, pero son parecidos. Trabajan juntos pero son distintos. El SNA es como un WhatsApp. Manda impulsos nerviosos, mensajes súper rápidos y directos a un sitio concreto. El sistema endocrino es más como mandar una carta por correo postal, que solo pueden leer algunos destinatarios. Usa hormonas en la sangre, es más lento y el mensaje llega a más sitios, pero solo reaccionan los que tienen el receptor adecuado. Sus componentes, las neuronas y demás, están tanto en el sistema nervioso central, o sea, cerebro y médula, como repartidos por el cuerpo, en el sistema nervioso periférico. El funcionamiento básico es, se detecta algo dentro del cuerpo, esa info va al sistema nervioso central, y aquí el jefe, el gran organizador, es el hipotálamo. Y desde ahí sale una orden por los nervios hacia los órganos. ¿Y quiénes reciben esas órdenes? ¿A quién manda el SNA? Pues manda al músculo liso que está en las vísceras, en los vasos sanguíneos, también a las glándulas, las que hacen saliva, sudor, y por supuesto al músculo del corazón. El SNA lo que hace es ajustar cómo funcionan. Acelera el corazón o lo frena, cierra o abre vasos, activa glándulas, decide a dónde va más sangre, ese tipo de cosas. Y como decías, las dos divisiones principales son el simpático y el parasimpático. Muchas veces se dice que son contrarios, acelerador y freno. Sí, eso es lo típico que se oye. Y en parte es verdad, pero es más como dos bailarinos que bailan juntos todo el tiempo. A veces uno lleva el ritmo, a veces el otro, pero siempre están ahí coordinados para mantener el equilibrio. Eso es la homeostasis. Vale, pues vamos a conocer al primer bailarín. El simpático. Este es el que siempre asociamos con la acción, ¿no? El de lucha o huida. El que se activa cuando estamos estresados o necesitamos energía extra. ¿Cómo funciona por dentro? Su estructura. Exacto. Es el sistema de alerta. Su estructura típica para mandar una orden usa dos neuronas seguidas, una preganglionar y una posganglionar. Vale, 2 pasos. ¿Y dónde empieza la primera? La preganglionar. Pues esa primera neurona, la preganglionar, vive en una zona muy específica de la médula espinal, el asta lateral. Pero ojo, no en toda la médula, solo en los segmentos que van desde la primera vértebra torácica, la T1, hasta la segunda lumbar, L2. Más o menos la zona media de la espalda. Desde ahí, su fibra nerviosa, el axón, sale de la médula, se junta a un tramo muy corto con el nervio espinal de ese nivel y casi enseguida se desvía para entrar en un sitio clave. Un ganglio de la cadena simpática. La cadena simpática. ¿Qué es eso? Imagínate dos collares de perlas, uno a cada lado de la columna vertebral, de arriba abajo. Esas perlas son los ganglios simpáticos o paravertebrales. Son como estaciones de relevo. A la altura de T1-L2, cada nervio espinal se conecta a su perla correspondiente mediante dos ramitas.
Una ramita de entrada, por donde llega la fibra preganglionar, que como tiene mielina se ve blanquecina, es el ramo comunicante blanco. Y otra ramita de salida por donde se irá luego la fibra de la segunda neurona, que como no tiene mielina se ve grisácea, el ramo comunicante gris. Entendido. La fibra preganglionar llega por el ramo blanco a una de esas perlas de la cadena. ¿Y qué pasa ahí dentro? Pues ahí viene lo interesante, porque tiene varias opciones. Y esto es lo que permite al simpático llegar a todo un cuerpo, no solo a la zona T1L2 donde nace. A ver, ¿cuáles son esas opciones? La primera, la más sencilla. Entra al ganglio de su nivel y ahí mismo conecta con la segunda neurona, la posganglionar. La fibra de esta segunda neurona sale por el ramo gris, se vuelve a juntar con el nervio espinal de ese nivel y viaja con él hasta su destino, por ejemplo a un vaso sanguíneo de la piel de ese brazo o a una glándula sudorípara. Vale. Opción 1, conexión directa en el mismo nivel. Exacto. Segunda opción. La fibra preganglionar entra al ganglio de su nivel, pero no conecta ahí. Sube o baja por la cadena, como si cogiera un ascensor dentro del collar de perlas, hasta un ganglio de otro nivel. Puede subir hasta el cuello para ir a la cabeza, o bajar a la zona lumbar o sacra para ir a las piernas. En ese otro ganglio, ahí sí conecta con la neurona posganglionar. Y la fibra de esa segunda neurona sale por el ramo gris de ese nivel, se junta con el nervio espinal de ese nivel y llega a su destino final. Así es como el simpático inerva, por ejemplo, la pupila del ojo o los vasos de los pies, aunque su origen esté en la zona T1L2. Ah, claro. Sube o baja por la cadena para llegar más lejos. Tiene sentido. Tercera opción. Tercera. La fibra preganglionar entra al ganglio de la cadena, pero pasa de largo, no conecta. Sigue su camino por un tipo de nervio diferente llamado nervio esplácnico, que se mete hacia dentro del cuerpo, hacia el tórax o el abdomen. Y allí, más cerca de las vísceras, encuentra otro tipo de ganglio, llamado prevertebral o periférico. Ahí sí conecta con la neurona posganglionar, y la fibra de esta va directa al órgano diana, como el intestino o el hígado. O sea que a veces la conexión no es en la cadena de al lado de la columna, sino más cerca de los órganos internos. Justo. Y queda una cuarta ruta, que es muy especial. A ver. La fibra preganglionar pasa de largo por la cadena simpática, pasa de largo también por el ganglio prevertebral y llega directamente a la glándula suprarrenal, a la parte de dentro, la médula suprarrenal. Y conecta ahí con la segunda neurona. Pues no, aquí no hay segunda neurona como tal. Las propias células de la médula suprarrenal actúan como si fueran esas segundas neuronas, pero modificadas. Y en lugar de soltar el neurotransmisor a otra neurona o a un órgano cercano, liberan adrenalina y noradrenalina directamente a la sangre. ¡Ostras! Como si la glándula fuera un ganglio gigante que manda el mensaje a todo el cuerpo a la vez por vía sanguínea. Exactamente. Es una forma de respuesta simpática global y muy potente. Y otro detalle. Una sola neurona preganglionar simpática puede conectar con unas 10 posganglionares de media. Es un efecto multiplicador. Por eso la respuesta simpática suele ser tan amplia. Afecta a muchos sitios a la vez. Y además, en los ganglios hay otras células, interneuronas. No son solo un simple cruce de cables. Hay algo de procesamiento ahí. Vale, me hago una idea de la instalación eléctrica del simpático. Es compleja. Pero ahora, ¿qué pasa cuando se enciende? Los efectos. Porque esto sí que lo notamos, ¿verdad? Aquí es donde se pone la cosa palpable. Totalmente. Cuando el simpático se activa a lo grande, es como si el cuerpo pulsara el botón de emergencia. El metabolismo se acelera, se prepara para gastar energía a tope y, fundamental, redirige la sangre. ¿Cómo que redirige la sangre? Pues sí, manda más flujo a los músculos esqueléticos para que tengamos fuerza para correr o pelear, al corazón para que bombee más y más rápido y al cerebro para estar alerta. Y a la vez quita sangre de sitios que en ese momento no son tan importantes, como el sistema digestivo o la piel. Bueno, la piel sí recibe para sudar y refrigerar. Claro, tiene lógica. ¿Y qué órganos controla principalmente? Pues inerva el corazón, para subir pulsaciones y fuerza, los pulmones, para abrir los bronquios y que entre más aire, los vasos sanguíneos, contrayendo unos y dilatando otros según necesite, los pequeños músculos que erizan el pelo, la piel de gallina, las glándulas sudoríparas para sudar y muchísimas vísceras del abdomen. Recuperemos ese ejemplo que a veces se usa. Imagínate que estás tranquilamente en casa y de repente un ruido fortísimo. O peor, un peligro real. Tu cerebro emocional, el sistema límbico, lo capta, avisa al hipotálamo y este, ¡zas!, activa el simpático.
Ajá. Y ahí notas el corazón que se te sale del pecho, respiras súper rápido, te tiemblan un poco las piernas, pero a la vez te sientes como con una fuerza extraña. Exacto. Es tu cuerpo preparándose para la acción en milisegundos. La sangre yendo a tope a los músculos, la glucosa liberándose para darte energía. Eso es el simpático en acción. ¿Entendido? Es el sistema de ponerse las pilas a lo bestia. Pero claro, no podemos vivir siempre así en tensión. Necesitamos la otra cara de la moneda, el que nos calma, el parasimpático, ¿no? Si el simpático era lucha-huida, este sería como descanso y digestión. Justo esa es la idea general. El parasimpático se encarga más de conservar energía, de las tareas de reparación, de la digestión tranquila, del almacenamiento. También usa la vía de dos neuronas, pre- y posganglionar, pero con diferencias muy importantes respecto al simpático. La primera diferencia, La localización de las neuronas preganglionares es totalmente distinta. Su ubicación es cráneo-sacra. cráneo-sacra. ¿Qué significa eso? Pues que sus cuerpos celulares o están en el tronco del encéfalo, arriba, asociados a 4 nervios craneales específicos, el 3, el 7, el 9 y el 10, el vago, o están abajo del todo, en la médula espinal, pero solo en la región sacra, en los segmentos S2, S3 y S4. Ah, o sea, en los extremos del sistema nervioso central. Nada en la zona media, torácica o lumbar, como el simpático. Nada. Desde la parte sacra, la fibra preganglionar sale de la médula, se junta brevemente con el nervio espinal sacro, pero enseguida se separa y forma unos nervios llamados esplácnicos pélvicos. Estos van directos a los órganos de la pelvis, vejiga, recto, genitales, y conectan con la segunda neurona, la posganglionar, en ganglios que están ya pegaditos a la pared del órgano o incluso dentro. Vale, eso desde abajo. ¿Y desde arriba? Desde el cráneo. Pues las fibras preganglionares viajan junto con esos 4 nervios craneales que mencioné. Las de los nervios 3, 7 y 9 van a ganglios que están en la cabeza y controlan cosas como la pupila, las lágrimas o la saliva. Pero la inmensa mayoría, las que van con el nervio vago, el X, esas hacen un viaje larguísimo. ¿A dónde van las del vago? Esas llegan a casi todo el tórax y gran parte del abdomen. Y aquí viene la segunda gran diferencia con el simpático. ¿Dónde están los ganglios parasimpáticos? Si los del simpático formaban esa cadena al lado de la columna o estaban más cerca de las vísceras, estos. Estos están dispersos. Y lo más importante, están situados muy cerca del órgano que van a controlar, o directamente dentro de su pared. Se llaman ganglios terminales o intramurales. Ah, o sea que la primera neurona, la preganglionar parasimpática, tiene que ser larguísima para llegar desde el cerebro o el sacro hasta casi el órgano. Exacto. Y la segunda, la posganglionar, es cortísima. Un saltito desde ese ganglio intramural hasta las células del propio órgano. Es justo al revés que en el simpático, donde la preganglionar podía ser corta y la posganglionar larga. Entiendo. ¿Y eso tiene alguna consecuencia en cómo funciona? Mucha. Primero, la conexión es más específica. Una neurona preganglionar parasimpática conecta, de media, solo con unas 3 posganglionares. Recuerda que en el simpático era 1 con 10. Claro, mucha menos amplificación. Eso es. Hace que la respuesta parasimpática sea mucho más localizada, más precisa. No es una activación general del cuerpo, sino un ajuste fino en un órgano o una zona concreta. Has insistido mucho en el nervio vago, el par X. Parece que es el gran protagonista del parasimpático, ¿no? Como una autopista principal. Es la superestrella parasimpática sin duda. El nervio vago, 10º par craneal, es enorme en su función. Nace en el bulbo raquídeo, ahí en el tronco encefálico, y es un nervio mixto. Trae información sensorial al cerebro y lleva órdenes motoras, tanto para músculos voluntarios de la laringe, por ejemplo, como sobre todo órdenes parasimpáticas. Recibe muchas indicaciones del hipotálamo. ¿Y hasta dónde llega esa autopista parasimpática del vago? Pues es increíble, sus fibras parasimpáticas van a los pulmones, al corazón y a casi todo el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado y la primera mitad del intestino grueso. Imagínate el recorrido. Es enorme. ¿Y cómo hace ese viaje? Pues sale del cráneo, baja por el cuello pegado a la vena yugular y la arteria carótida, se mete en el tórax donde forma redes nerviosas plexos alrededor de los bronquios y el esófago, atraviesa el diafragma junto con el esófago y ya en el abdomen se ramifica para llegar a todas esas vísceras que hemos dicho. Curiosamente,
El nervio vago derecho suele llegar un poquito más lejos en el intestino que el izquierdo. Entendido el cómo llega. ¿Y el qué hace? Las funciones típicas del parasimpático. Si el simpático nos activaba, ¿qué nos hace sentir o cómo actúa? Pues se dedica, como decíamos, a las tareas de economato y recuperación. Controla un montón de órganos, glándulas, músculo liso. En general, su efecto es promover la digestión. Aumenta la producción de saliva, de jugos gástricos, los movimientos del intestino para que avance la comida. También baja la frecuencia cardíaca, relaja el corazón. Contrae las pupilas para enfocar de cerca y proteger de la luz excesiva. Estimula la micción, la defecación. En resumen, favorece la calma, la conservación de energía y los procesos de restauración. Volvamos al otro ejemplo clásico. La comida copiosa. Te das un buen festín, te relajas en el sofá, tu sistema parasimpático se pone manos a la obra, ¿no? Exacto. Se activa para digerir todo eso. ¿Y qué notas? Pues esa sensación de pesadez, de modorra. A veces incluso si intentas hacer un esfuerzo justo después, como subir corriendo unas escaleras, te falta el aire, te sientes torpe. Claro, porque el parasimpático ha mandado la orden de dirigir la sangre y los recursos al sistema digestivo. El corazón va más lento, la energía está centrada en procesar la comida, no en dársela a los músculos para correr. Es el parasimpático diciendo, tranquilidad, ahora toca digerir y guardar. Vale, ya tenemos a los dos grandes bailarines. Simpático, acción, T1L2, ganglios en cadena o prevertebrales, y parasimpático, calma, cráneo sacro, ganglios pegados al órgano. Pero al principio mencionaste una tercera división, el sistema nervioso entérico. Dijiste algo de cerebro intestinal. ¿Qué es eso exactamente? Pues sí, a veces se le llama así, y con razón. El sistema nervioso entérico, o SNE, es una red neuronal tremendamente compleja. Hablamos de millones de neuronas, ganglios, conexiones, células de soporte. Todo ello metido dentro de la propia pared del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Es como un sistema nervioso propio, especializado en la digestión. Se organiza principalmente en dos capas, o plexos. ¿Dos capas dentro de la pared del intestino? Eso es. Una más interna, justo debajo de la mucosa, que es el plexo submucoso o de Meissner. Este controla sobre todo las secreciones de las glándulas del intestino y el flujo de sangre local en esa zona. Y la otra capa está entre las dos capas de músculo de la pared intestinal. Es el plexo mientérico o de Auerbach. Este es el director de orquesta de los movimientos del intestino. Controla la contracción de esos músculos y coordina las ondas peristálticas, esas que empujan la comida hacia adelante. Y has dicho que es como un cerebro propio, funciona solo. Tiene un grado de autonomía sorprendente. El simpático y el parasimpático pueden influir en él, claro. Pueden decirle acelera la digestión o frénala un poco. Pero el SNE puede coordinar por sí mismo muchas de las funciones básicas de la digestión, sobre todo los movimientos complejos y rítmicos del peristaltismo. Piensa que el sistema nervioso central puede dar una orden general de mover el intestino, pero sin la coordinación finísima del plexo de Auerbach sería un caos, contracciones sin sentido. El SNE es esencial para que todo el proceso digestivo sea ordenado y eficaz. O sea que, resumiendo un poco todo este recorrido por el SNA, nos queda la idea de que es como el gran gestor automático de nuestro cuerpo, ¿no? El que se asegura de que todo funcione sin que tengamos ni que pensarlo, manteniendo ese equilibrio vital, la homeostasis. Exactamente. Hemos visto las dos ramas principales. El simpático, que es el de la activación, el gasto de energía, el preparados para la acción, nace en la zona media de la médula, T1L2, y usa esas cadenas de ganglios cerca de la columna o los prevertebrales para una respuesta rápida y amplia. Y luego el parasimpático, el de la calma, la recuperación, el ahorro y digestión. Nace en los extremos, cráneo y sacro, y tiene sus ganglios muy cerca o dentro de los órganos, para una acción más localizada y precisa. Esas diferencias de dónde nacen, T1L2 versus cráneo sacro, y dónde hacen el relevo, ganglios en cadena prevertebrales versus pegados al órgano, son súper importantes para entenderlos. Son las claves anatómicas que explican sus funciones diferentes, ¿sí? Y sin olvidar al sistema nervioso entérico, ese cerebro especializado en la digestión, con su propia organización dentro del intestino. Y todo esto, claro, nos lleva a pensar. El SNA controla funciones automáticas, sí, pero no vive aislado del resto del sistema nervioso ni de nosotros. Hemos visto que el hipotálamo es un centro de control clave. Y el hipotálamo está íntimamente conectado con el sistema límbico, que es donde residen nuestras emociones, como vimos con el ejemplo del susto o el peligro.
Esto abre una puerta fascinante, especialmente en psicología. ¿Cómo interactúan realmente estos sistemas autónomos? No solo entre ellos, sino con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestra consciencia. Esa conexión entre la mente y el cuerpo es profundísima, y el SNA es, sin lugar a dudas, un puente fundamental en esa relación constante. Una vía de doble sentido, además. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.